En Choque de Opiniones, la investigación de Rusia vuelve a tomar relevancia. Michael Cohen, el ex abogado de Donald Trump, se declaró culpable en una corte en Nueva York de proveer información falsa al Congreso en el marco de la investigación de Rusia. Cohen dijo que lo hizo para proteger al presidente, pero los cargos presentados por el fiscal especial Robert Mueller son una muestra más de la amplitud de la investigación. Mientras, el equipo del fiscal especial acusó a Paul Manafort, el jefe de campaña de Trump, de romper los términos del acuerdo de cooperación, al mentir a los investigadores en varias ocasiones, lo que podría representar otra vez muchos años de cárcel para Manafort por los cargos de fraude, evasión de impuestos y otros. Fue una semana también de controversia por el uso de gas lacrimógeno en la frontera, ante el intento de un grupo de migrantes frustrados de cruzar hacia Estados Unidos. Mientras, en el Congreso, con la oposición demócrata, los republicanos intentan complacer al presidente, que quiere incluir $5.000 millones para el muro en el presupuesto que debe estar aprobado el 7 de diciembre. Esto y más, esta semana, en Choque de Opiniones. Y así les damos la bienvenida a una nueva edición de Choque de Opiniones, por supuesto, desde Washington. Les saluda Ione Molinares, hoy por Juan Carlos López, hoy con un panel de lujo y una hora realmente bastante activa, se los prometemos, porque hay muchos temas. En la última semana, todas las semanas decimos lo mismo, que está lleno de cosas y lleno de noticias, pero esta semana no es la excepción. Vamos a primero saludar a nuestros invitados. Nos acompaña Juan Carlos Hidalgo del Instituto Cato. Muchas gracias por acompañarnos, Instituto de Tendencia Libertaria. También María Cardona, estratega demócrata, y Roberto Izurieta, también profesor de la Universidad George Washington, los dos colaboradores de CNN. Y gracias por acompañarnos en este día, porque hay muchas noticias. Creo que todos los días nos levantamos y hay una más nueva. Pero vamos a comenzar con algo que realmente casi que dominó toda la semana, que es esta investigación de Rusia. Había quedado un poco dormida, estaba como ahí pendiente de las elecciones y ahora ha vuelto a tomar fuerza. Quería preguntarte inicialmente a ti, Roberto Izurieta, ¿qué tiene y cómo se ve esta declaración de culpabilidad de Michael Cohen? El hecho de que es el fiscal especial el que ha comenzado ya a presentar cargos en contra de estas personas y de Michael Cohen, y que Cohen esté hablando y aceptando que le mintió al Congreso esencialmente. Hasta para nosotros creo que es muy difícil procesar y ordenar todas las noticias que estamos viviendo cada día. Entonces yo sí quisiera ir, sobre todo para nuestra audiencia, recordar un poco dónde estamos, ¿no? En los Estados Unidos existe la tradición, que ha sido solamente violada en la campaña de Hillary Clinton, que un juez o un investigador no saca temas de personas investigadas que tienen relación con esa elección. Entonces venimos de unos meses donde la investigación de Mueller, Robert Mueller, ha estado en pausa. Luego de eso ganan los demócratas ampliamente la Cámara de Representantes, y lo que se especula, que en realidad nadie sabe qué es lo que tiene esa investigación, sino lo que conocemos que son lo que se ha hecho público, pero no conocemos todo el intrincado que se puede o se está armando. Entonces, yo diría lo siguiente. Creo que ahora, efectivamente, cada semana vamos a saber más porque se está procesando una serie de cosas el investigador Mueller. Pero sí quisiera hacer la siguiente aclaración. Una cosa es hacer negocios, un político que tenga negocios. En la medida que esos negocios no tengan un conflicto de intereses, no hay problema. Otra cosa que vemos mucho en la política es que un político mienta. Ok, el público lastimosamente tiene mucho de eso, no solamente en los Estados Unidos, sino en todos los países. Otra cosa es mentirle a un juez, a una autoridad competente. Eso es un delito. Y otra cosa más grave, que es el propósito por el cual se hace esta investigación de Robert Mueller, es que en la interferencia que se produjo de autoridades y poderes rusos en la elección norteamericana de hace dos años, si es que hubo una cooperación, colusión, asociación ilícita o lo demás responsabilidad. Bueno, cada vez salen más noticias de todo eso. De acuerdo, pero obviamente es música para los oídos de los demócratas. Sin embargo, puede ser también que los demócratas no salgan tan contentos con la investigación de Robert Mueller. Veremos a ver. Lo que nosotros hemos visto hasta ahora es que lo que sigue saliendo son noticias muy malas para este presidente. Por más que él quiera acusar a Mueller y a los demócratas por decir que esto es una casa de brujas, ¿no?
eso no es verdad. Lo que hemos visto desde el principio es que mucha gente alrededor de Donald Trump que han sido enlaces o bien involucrados en la campaña, ya han sido acusados formalmente por Mueller, por diferentes jueces, y eso lo que indica para mí es que al final del día el reporte que va a dar Robert Mueller no va a ser buenas noticias para el presidente. No sabemos qué es lo que va a decir y yo creo que no lo veremos sino hasta más del primero del año del 2019. Pero hay indicaciones de que quizás van a acusar formalmente al propio hijo de Trump. No creo que se acuse formalmente al presidente porque mucha gente ha dicho que Robert Mueller no va a acusar formalmente a un presidente. Y hay un debate también. Exacto, que si se puede o no constitucionalmente. Sobre un asunto que no pasó durante la Exacto, presidencia. sobre un asunto. Pero de nuevo, esos son los detalles que, como dijo Roberto, no sabemos todavía qué es lo que va a aparecer en el reporte. Pero lo que sí va a aparecer en el reporte es todos los detalles que ha podido hasta ahora obtener Robert Mueller. Porque aunque públicamente se vio que este caso estuvo en pausa por los 2 meses de las elecciones de medio término, Estaban trabajando. El trabajo de Mueller no estaba en pausa. Claro. Él seguía, y por eso es que ahora estamos viendo todo una ola de acusaciones, exactamente. Juan Carlos, ¿qué piensas? Sí, la evidencia circunstancial continúa acumulándose de una relaciones de tentáculos entre personas allegadas al presidente Trump y Rusia. Ya sabíamos de la reunión que tuvo su hijo en la Torre Trump, ¿verdad? Con representantes de rusos, que una de ellas muy cercana al Kremlin. Sabíamos que Paul Manafort, que fue su gerente de campaña, hizo negocios en Ucrania para un presidente que era prorruso. Han salido revelaciones ahora de The Guardian que al parecer Paul Manafort se reunió con Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres en varias ocasiones, pero una de ellas durante la época en que ya Manafort trabajaba en la campaña de Donald Trump. Que lo niega Manafort y que lo niega Assange y lo niega que lo Wikileaks. niegan, pero bueno, son un reportaje del diario The Guardian. Sí. Ha salido también la relación de Roger Stones, otro allegado del presidente Trump, que él dijo abiertamente en campaña de que Wikileaks iba a salir con una sorpresa. Sí. Así que bueno, hay mucho humo, hay mucho humo y sin duda hay razones suficientes para pensar de que hay fuego. Sí. La gran pregunta entonces nuevamente es ¿cómo van a hacer esta criatura en este reporte? Sí. Recordemos cómo funciona esto. Robert Mueller le va a presentar esto a sus superiores en el Departamento de Justicia. En este caso creo yo que sigue siendo el secretario adjunto Rod Rosenstein. Rod Rosenstein, el vicesecretario. No hay todavía el acting Attorney General. Ese es otro debate. Pero Ese es no- otro Ese es debate, si otro se le debate, presenta sí. o no a él. Y esto eventualmente tiene que llegar al Congreso. Claro. Ahora bien, va a haber una Cámara de Representantes demócrata que va a ser mucho más asertiva en llegar al fondo de este asunto. La gran pregunta es, y muy difícilmente, si esto va a dar paso a un juicio político, si se encuentra algo sumamente grave Claro. para dar paso a un juicio político. Pero lo cierto es que incluso si no afecta directamente al presidente, puede llegarle a doler muy cercanamente. Si es que su hijo, por ejemplo, llega a ser acusado de algún delito, particularmente de haber mentido bajo juramento. Ese va a ser uno de los problemas, mientras también no se sabe cuánto tiempo el presidente puede mentirle a la prensa, no es un delito, Sí. pero mentirle a los investigadores. Sí, algo muy interesante y es que lo que ocurrió con Michael Cohen pasa después de que el presidente Trump entrega la lista o el cuestionario que realizó, que le entregó el mismo fiscal especial. Sí. Después de que el presidente entrega todo esto, no es coincidencia, seguramente, aparece este cuestionario, aparecen estas declaraciones, esta acusación formal contra Cohen y obviamente el presidente se siente más Por eso el acorralado. presidente dice, está mintiendo. Y en Él esta lista- no mintió la primera vez, miente ahora. Exacto. Y en esta lista se me olvidó mencionar ahora también la revelación de Cohen de que Trump estaba tratando de construir o queriendo Exacto. construir una En Moscú, torre ¿no? en Moscú Sí. para la época de la campaña presidencial. Sí. Recordemos que Rusia no es un país de libre mercado Sí. donde usted puede construir grandes obras de infraestructura sin tener que lidiar con las autoridades gubernamentales. Probablemente tuvo que haber algún tipo de relación también directa entre la organización de Trump y el gobierno ruso a partir de este interés La comercial. investigación lo dice. Y la otra cosa que salió últimamente es que Trump ha dicho que perdonar a Manafort
no es algo que él Lo descarta. Él lo haya lo descartado. descarta, exactamente. Y eso, mucha gente dice que aún los que trabajaban para Nixon durante Watergate decían, señor presidente, usted no se le ocurra a perdonar a todos los que estaban alrededor de él, porque eso sí es un delito a nivel presidencial. Vamos con el siguiente segmento porque tenemos a alguien, también un invitado que se va a unir a nuestra conversación y por eso los vamos a invitar a que nos acompañen rapidito. Ya regresamos en Choque de Opiniones. Bueno, seguimos con esto de la trama rusa que ha generado tantos desarrollos en los últimos días. Ahora el ex jefe de campaña de de Donald Trump, Paul Manafort, básicamente le mintió a las autoridades, le mintió al fiscal especial. El fiscal especial lo acusó una vez más y ahora enfrenta una vez más pues años de cárcel. Vamos a unir a la conversación a Jesús Márquez, él está en Los Ángeles. Jesús es estratega republicano y ahora sí, pues bienvenido. Estábamos hablando de Michael Cohen, de Paul Manafort y de la posibilidad de que se le está enredando todo esto al presidente Donald Trump. Adelante, Jesús, damos el paso y la bienvenida. Muchas gracias por tenerme. Bueno, es una cacería de brujas, como dice el presidente. No hay nada acá. Ya hay 2 años de investigación. Estamos ya prácticamente, yo pienso que Mueller se está preparando para dar un cierre a este caso, a esta investigación. Y hasta el momento, nada. Han caído uno y otro, pero el presidente Donald Trump no se le ha comprobado absolutamente nada. Y yo pienso que esto ya está a punto de terminar. Puede que sea a punto de terminar, pero... a ver, María. Mira, como yo dije anteriormente, esto es exactamente lo que quiere el presidente, que la gente crea que esto es una cacería de brujas. ¿Qué cacería de brujas hemos visto donde varios de los que están asociados con el presidente, varios de los que estaban involucrados con el presidente, incluyendo al presidente de su campaña del 2016, son partes de los que ahora están cooperando con el fiscal general? Perdón, con el fiscal especial, y hay varios que ya han sido acusados, hay varios que ya están en la cárcel, hay varios que ya han dicho que ellos son culpables. Por favor, ese tipo de cacería de brujas no creo. ¿Tú crees que el presidente, al final de esta investigación, que estamos ya cerca, el presidente Donald Trump va a salir acusado, va a salir manchado, ¿tú crees? Manchado, ya está manchado, tú me perdonas. Están manchados los otros. Está bien manchado. Hasta el momento, él sigue siendo el presidente y no ha pasado nada. Hay una discusión. En 2 años, posiblemente se va a reelegir y no va a pasar nada. A ver, Juan Carlos. Hay una discusión legal de si el presidente puede ser acusado o no, pero nuevamente no hace falta que el presidente sea personalmente acusado y está toda la discusión legal. Si el hijo es acusado, no puede argumentarse de que esto es puro humo, ¿no? Volvemos, eso es pura especulación, no hay ninguna prueba de que el hijo está involucrado ni que el presidente está involucrado. Está la reunión de junio de 2016. Primero, el objetivo principal de toda esta investigación era hacer a los Estados Unidos más seguros, las elecciones más seguras y conocer los instrumentos y las personas que tenían estas personas del poder ruso para interferir en las elecciones. Y estas últimas elecciones han probado que han sido más seguras que hace 2 años, en gran parte por esta investigación. Entonces, no nos olvidemos, y lo que está haciendo el investigador especial Robert Mueller... ¿Más seguras en qué forma? ¿Cómo? ¿No hubo involucración rusa en estas elecciones? Ok. ¿En qué forma? Por ejemplo, ¿hubo alguna casilla hubo interferencia alterada? rusa y los republicanos no ganaron en el Senado ni ganaron en Florida? ¿Tú estás insinuando que ahora perdieron el Congreso porque los rusos no más intervinieron? seguras o menos seguras, Jesús? Te hago esa pregunta. ¿Fueron más seguras o menos seguras? Y si es que hubo interferencia rusa, te pregunto, ¿hubo interferencia rusa en Florida y por lo tanto el gobernador y el senador deberían ser republicanos? Déjame o sea, no puedes tener las dos maneras, por favor. Si me permites. A ver. Vamos a aclararle al público. ¿Son más para que no se seguras o engañe menos el público. seguras? Bueno, vamos a aclararle al público. Eso de que fueron más seguras, no hubo ninguna intervención de ninguna casilla. Lo que los rusos intervinieron fue que pusieron propaganda en los social media y todo ese tipo de relaciones. Pero no hubo ninguna casilla intervenida, ni un solo voto cambiado.
O sea, Y eso, lo que tú estás en esta diciendo que elección las no pasó. elecciones, a ver, para entendernos, Jesús, lo que tú estás diciendo es que las elecciones en los Estados Unidos siguen siendo sujetas del mismo nivel de interferencia de los poderes oscuros de Rusia de hace Describe 2 cuál fue la años. Ese es tu interferencia. argumento. Pero, no. Es que no me estás entendiendo. Para no engañar a la gente, ¿cuál fue la interferencia rusa de la que tú hablas? Para que la gente, para ponerlo en perspectiva y en contexto, la única intervención rusa que hubo fue que se involucraron en pagar propaganda en medios sociales. De ahí en más no hubo Bueno, nada no, y más de intervención. robar los emails del Sí. comando demócrata, Exacto, publicarlos, por favor. robar los emails de Ok. la Fue el candidata ataque Hillary Clinton. más grave cibernético que hemos visto en nuestras vidas. En las Que elecciones, Y que, por cierto, definitivamente- el presidente Obama supo de eso y no hizo nada. Y definitivamente ¿Por qué no una hizo nada el presidente Vea qué Obama al difícil. respecto? El presidente Obama, si el presidente Obama hubiera hecho algo en ese momento, inmediatamente hubiera sido atacado por los imagínate las republicanos por acusaciones tratar de de los interferir en la republicanos. elección. Entonces ahora sí tú justificas que el presidente Obama no lo hizo porque hubiera sido atacado. Por Dios. No, A ver, No, y mira, yo el creo- hecho de que tú estás hablando del presidente Obama me dice a mí, Jesús, que tú no tienes ningún mensaje, porque definitivamente ¿Y se cuál es el sabe que mensaje los de rusos ustedes? ¿Cuál es el mensaje de los liberales? El de que intervinieron hubo en una la intervención campaña rusa. del A ver. 2016 y definitivamente tuvo un impacto. Yo quiero resaltar, el objetivo principal de esta investigación era descubrir los niveles, los instrumentos, los que han cooperado con los rusos para intervenir en los procesos Exacto. electorales. Ese tipo de intervenciones en esta última elección, De sacar algunos los de las trapitos sucios sillas al que han sol de ganado los los republicanos, correspondientes. que si tú las quieres cuestionar y decir ahora que los O sea, republicanos no deberían haber ganado en esas elecciones, es tu problema, no es el mío. y cada Pero ese es el día- objetivo fue principal. sacar los Las trapitos elecciones en los sucios al sol. Estados Unidos son ahora más seguras gracias a la Porque ahora ya no investigación se van a de sacar los Robert trapitos Mueller. sucios. Y lo que hemos visto cada día, lo que sale de las noticias de la investigación del fiscal especial, es que sí hubo colusión, cooperación No, entre aquellos que están de de la que- campaña de que de lo Trump hubo, y Rusia. De que lo es hubo, una lo hubo. pregunta. Nadie está negando que lo hubo, pero ¿a qué nivel y de Nadie qué está forma? negando Es que una, lo hubo, mira, es una mira pregunta para allá. muy fácil. ¿Es Estados Unidos un país el hecho de que haya habido una intervención rusa, en este caso en mostrar los trapitos sucios de los demócratas, que fueron muchos, ¿Qué trapitos sucios? no quiere decir ¿Qué es que el eso? presidente estuvo de acuerdo o estuvo involucrado en eso. ¿Es Estados Unidos Eso un no país? lo sabemos todavía. ¿Es Estados Unidos un Estado de derecho, sí o no? Hay que Esa esperarnos es a una que lo pregunta sepamos. A ver, esa es la pregunta que tiene que Pero tenemos Jesús- que contestarnos. ¿Es Estados Unidos un Estado de derecho, Me sí gustó o no? eso que dijo, eso no lo sabemos si usted todavía. si usted está diciendo que esto es una cacería de brujas, básicamente está implicando que el sistema Sí. judicial Bueno, de este país exacto. es una república Cuando están jugando con pura especulación, como dijo ella hace un momento, eso no lo sabemos todavía. Porque Entonces no hay que tenemos esperarnos el a que lo reporte, sepamos. porque no somos A ver, el pero sí fiscal sabemos, general. Por sí eso es que sabemos, lo sí que sabemos no muchas sabemos, cosas. lo que Hay que no esperar el sabemos, reporte. pero por eso es que esto no es una cacería de brujas, Jesús. Sí porque sabemos. necesitamos saber. La Sí cacería de sabemos. brujas Lo que no es la sí investigación. sabemos, lo que La sí cacería de sabemos brujas hasta es ahora, el entorno a la Lo que investigación. sí sabemos hasta ahora es que todo el mundo que estaba alrededor del presidente Trump sí ha estado involucrado en algo que tiene que ver con Rusia. Ah, bueno. Lo que entonces, no sabemos entonces es tú me qué puedes asegurar papel que ahora que se haga tomó la investigación el presidente terminada, mismo. el presidente Donald Trump también va a estar involucrado hasta el cuello. Claro que puede estar. Bueno, Uno- vamos claro a que verlo. lo puede estar. Vamos a ver después de la investigación a ver si es cierto eso. que dices tú. Exactamente. Y por eso esto no es una cacería de brujas, porque lo tenemos En que 2 años determinar. el presidente se va a reelegir. Esa es la realidad por el buen trabajo que está haciendo. Sí, aprobación de 38%. Muy buen trabajo. A ver, Juan Carlos, tú sabes Bueno, que querías decir eso algo. decían, si es que entonces hubieran tomado la Cámara y el Senado, pero no lo Tomamos hicieron, la ¿verdad? Cámara, tomamos la Cámara por Pero un no con la número misma récord diferencia de 9 que millones de que votos. Obama la perdió. Obama la perdió por más de Nadie 60 está hablando de Obama. sillas. Otra vez, Jesús, no tienes nada que decir es un ejemplo si sigues de hablando que de, se da. Obama. Tú que Estamos sabes de hablando política, Trump. sabemos. Habla que de Trump. tú- no puedes tú hablar sabes de de Trump. Aparte, Tú sí, sabes sí de creo que es política igual que yo. sí que creo que es un término importante. medio. Sí En creo que es una importante. elección de término medio se pierde el Congreso Lo por lo que general. sí llama la atención de esta Espera, no, elección. sigamos en la parte de la investigación, no nos desviemos. Ok. No, pero no. No, lo que yo sostengo es que sí es interesante que en esta elección pierde la Cámara, que era la única elección en realidad nacional, Sí. cuando la economía está muy bien. Cuando Obama la Exactamente. pierde, la economía estaba saliendo Estaba de muy una mal, crisis exacto. horrorosa que se inició
en el último año de la pero administración Obama dice que él republicana fue de el George Bush, la causante crisis de de la 2008. economía buena que tenemos hoy en día. Bueno, Mira, Yo sí en creo que es realidad, buena. Lo es. si tú Nadie te está vas- diciendo que no sea Gracias a buena. Obama. Si tú analizas, Es sí, buena. gracias a Obama, ¿no? La economía es Ahí buena. no estoy de acuerdo, ahí no estoy de acuerdo yo. A ver. Eso argumentar que la Hasta economía está bien risa da gracias a Obama es un gran manipulación de Yo la lo que creo que la No, economía él pasa sus definitivamente ciclos, puso pero en pie el las ciclo de políticas crecimiento que viene de empezó. hace tres Porque años. y medio. Recordemos- Hasta el recordemos- petróleo, recordemos la discusión. hasta la producción de petróleo la tenemos al máximo gracias a Obama. Recordemos la discusión en la Y él época fue el de que Obama. estuvo Escuchemos- deteniendo más Espérate un segundo, vamos a regulación hablar, en escuchemos. petróleo. Escuchar a- Recordemos la discusión en la época de Obama, era estancamiento secular. La gente llegaba a Obama como el que era el jefe de su equipo económico, el que está en Harvard, ¿cómo se llama? Larry Summers. Larry Summers nos decía que teníamos que acostumbrarnos a una época en donde el crecimiento no iba a superar el 2%. Exacto. Pues bueno, ahora estamos Ellos viendo dijeron Pero que él- nunca iba a pasar del 2%. Claramente había serios problemas con la política económica del presidente Obama porque consistía en amenazar al sector productivo con más impuestos, No, amenazar pero eso no- al sector eso no es productivo verdad. con más regulaciones. No. Y si nosotros vemos las encuestas de confianza empresarial, y no podemos discutir contra eso, no podemos discutir contra los Tampoco, empresarios que son los que gracias. generan la riqueza y los que generan el Tampoco crecimiento. podemos- Si nosotros vemos esos sondeos, veremos de que la confianza empresarial Pero- en Estados Unidos se disparó Y no para la nada elección de empresarial, Biden. sino también del sector público, que está por los cielos. Del presidente Obama se crearon más empleos de los primeros 2 años de presidente Pues Trump. claro, pero también no Eso podemos es lo que achacar. quiere ¿Quién creó la crisis del 2008? El promedio La de crisis del creación de 2008. empleo. La ¿quién la crisis creó? del 2008 se vino gestando por muchos años Oye, debido a una burbuja ¿en qué inmobiliaria. gobierno? Una ¿En qué burbuja gobierno? inmobiliaria. Espera un segundo, ¿Quién Jesús. Espera, ¿Quién maneja la política Ya vamos monetaria contigo, de este Jesús, un segundo, vamos a ver. El Federal Reserve, pero Y- también y es el Poder Ejecutivo pero el que también maneja, fue- es el Poder pero Ejecutivo. también Espérate, fue Jesús, ya como vamos fueron de contigo en un benignos No. en toda la supervisión bancaria Hubo y que muchísimas- alentaron esa burbuja. Recordemos Claro. la frase de George promedio Bush que decía de que sí, que empleos sigan creados creciendo al los mes precios. durante ¿En qué la gobierno? administración del Un segundo, presidente vamos a Obama organizarnos, fue de Jesús, vamos a 170.000, organizarnos. mientras que Roberto, ahora se están Vamos a creando organizarnos porque 214.000. creo que no se Roberto, entiende lo que ¿en qué estamos tratando de gobiernos- decir. Un minuto. ¿En qué gobierno se le empezó a dar mandatos a Fannie Mae y Freddie Mac para que, con qué gobiernos y con qué congresos, Obama, en el para gobierno de que Obama. obligaran a Muy los bien. bancos Yo te a respondo. comprar, Yo te para respondo que eso. cobraran a los Respondo bancos eso. a comprar Las hipotecas. teorías No muy fue Obama. conservadoras que decían que al sistema financiero no hay que No. supervisarlo en lo No. absoluto, Sí. porque quien era jefe Desde de los la años Reserva 90, monetaria, quería aún en regulación. la época de Clinton, era un Claro. republicano. Desde los años 90, con la administración Clinton, se empezó a forzar a Freddie Mac y a Fannie Mae a comprar, a incentivar el sistema bancario a comprar hipotecas. El problema Ahora fue que estamos como no hablando de- tenían sí, ya vi supervisión que nos pasamos bancaria, a la economía, Creo que nos pero- desviamos habían mucho. paquetes Vamos dentro, a hablar hasta dentro de de esos Wilson. paquetes. ¿En qué paquetes administración eran fue que se nocivos. aprobó la Bueno. regulación bancaria? Quería- ¿Por quiénes? No, pero ¿quién lo a firmó? cambio de ¿Qué quién? presidente lo Tú firmó? dijiste, Bill Clinton. Lo que tú Bajo dices es que Clinton era se independiente o crearon no. 22 millones No, es de que- trabajos. es que así nuevamente si queremos se hablar de la manipula economía mucho de la- Clinton, la- hagámoslo. Quiero dejar Se manipula mucho los Tengo que datos. pasar al próximo segmento, ya viene la Clinton música. gozó del crecimiento del presidente Ronald Ya viene la Reagan. música, ya viene la música. La gran ¿De pregunta que qué? yo quiero hacer es si estos próximos 2 años que vienen, donde realmente se va a sentir lo que ha hecho Donald Trump en la economía, porque es el momento que está comenzando a soltar todas estas regulaciones, comienzan a entrar en efecto. ¿Me equivoco? Yo creo que no. Bueno, vamos a ver. Nos vamos a nuestro próximo segmento y regresamos en Choque de Opiniones. Y en nuestro panel en Choque de Opiniones vamos a hablar ahora no solamente de la trama rusa, también vamos a hablar un poco sobre el manejo de la muerte del periodista Jamal Khashoggi, todo eso y más en Choque de Opiniones. Ya regresamos.
Esta semana el Senado, especialmente los republicanos, muy molestos, demostraron pues que querían más, por lo menos querían saber exactamente cuál es el verdadero manejo que le está dando el gobierno al asesinato del periodista del Washington Post, Jamal Khashoggi, especialmente a la luz de la defensa que se le ha hecho constantemente de parte del gobierno a Arabia Saudita, por encima de la evaluación de las agencias de inteligencia que a todas luces pues, apuntan a la responsabilidad al príncipe heredero Mohammed bin Salman. Eso molestó mucho en el Capitolio y los mismos republicanos han terminado precisamente por atacar al presidente y amenazarlo incluso con tomar acciones por su cuenta. Vamos rápidamente donde Jesús Márquez. Jesús, ¿cómo queda el presidente incluso contra sus mismos partidarios y sus mismos seguidores en el Congreso cuando pues algunos ya están señalándolo y viendo lo que realmente hay intereses creados a raíz de este manejo? No, sin duda que se tiene que hacer más, hay que investigar más esta situación, pero también hay que ver una cosa, lo que el presidente dice es de que no vamos a aventar por la borda todos estos intereses que tú hablas, pero que no son intereses del presidente, sino intereses de la nación, del país. Por ejemplo, hay tratados, un tratado armístico de armamento que se acaba de firmar, hay tratados de combustible, de petróleo, de energía. Estamos gozando en este momento una baja en los precios del petróleo y las gasolinas. Hay que ver todo eso. No hay que de repente decir vamos a aventar todo esto por la borda simplemente porque hay una investigación que está en curso en este momento. Tenemos que esperar y ser muy cautelosos. Eso es lo que dice el presidente. Él no está diciendo que no tienen culpa, que no se les va a hacer ninguna sanción, ni nada de eso. Simplemente que hay que esperar para no aventar por la borda todos estos tratados que benefician a la nación. No son intereses del presidente, sino intereses de la nación. A mí lo que me preocupa es que en este gobierno somos muy benignos con países con los cuales tenemos serios conflictos como Corea del Norte. Somos muy benignos con el presidente Putin. Somos muy benignos con gobiernos realmente cuestionados, pero con los verdaderos aliados de los Estados Unidos, Canadá, Francia, Australia, Inglaterra, Alemania. Entonces somos muy duros. Entonces esta idea de ser muy duros con tus amigos y tus aliados y muy benignos con los enemigos y las personas que realmente tienes que poner a alguien maduro y de peso para no tenerlos con rienda suelta y dejar ¿para qué queremos amigos? A mí me cuesta mucho. Europa le está costando más dinero a Estados Unidos que a Arabia Saudita. El tratamiento, déjame hablar, Jesús, el tratamiento de cómo ha lidiado esta administración con la situación del asesinato del periodista Khashoggi no ha sido nada menos que una vulgaridad y una vergüenza a nivel internacional. Lo que ha hecho este presidente y los republicanos que lo están apoyando de su administración, me alegro que los republicanos en el Senado están ahora diciendo basta, tenemos que saber qué fue lo que pasó exactamente, pero el presidente y todos los demás que están trabajando con él le están dando la razón a todos los de la familia de la familia real de Salmón, ¿cómo se llama? Mohammed bin Salman. Mohammed bin Salman. Y lo que eso nos demuestra es que de una forma tan extrema el presidente está poniendo los intereses monetarios, económicos, frente de los valores de los derechos humanos. Eso no quiere decir que lo que dijo Jesús es lo que vamos a hacer, echar a un lado completamente toda la relación con Arabia Saudita. Pero sí quiere decir que nosotros nos tenemos que dar cuenta que Arabia Saudita nos necesita a nosotros mucho más de lo que nosotros necesitamos a Arabia Saudita. Pero hay Igual una que los tendencia, europeos, ¿no? hay una tendencia que yo he visto, Juan Carlos, y es que pareciera que el resto del gobierno deja que el presidente diga y haga lo que quiera, pero el gobierno realmente va por otra dirección. Me refiero a sanciones que le han aplicado a Arabia Saudita, a varias personas involucradas en el asesinato. Y así no solamente en el caso de Khashoggi, sino en otros. Bueno, lo que sí hemos visto es, por ejemplo, el Congreso actuando por su cuenta a pesar de la administración Menos Trump. mal. En el caso de Rusia, por ejemplo. En el caso de Rusia se han puesto sanciones que van más allá de lo que la administración Trump ha querido, básicamente. Y de una manera biopartidista, Sí. abrumadora, Sí. a prueba de veto. Entonces, no me extrañaría que ocurriese algo similar en esta situación.
Tenemos que tener claro, Mohammed bin Salman, desde que fue nombrado príncipe heredero, aproximadamente hace unos 3 años, se ha comportado como un sociópata. Sí. Detuvo en su momento al primer ministro del Líbano en su país por 2 semanas y lo obligó a renunciar estando de visita, en una visita oficial. Ha bloqueado a Qatar, que es un país donde Estados Unidos tiene una base militar. La guerra de Yemen. Ahora La guerra de asesina Yemen ha a este sido periodista en horrible. territorio Si me permiten. turco. Sí. Entonces, claramente, si no se le pone un límite ahora, Correcto. y bueno, qué decir la guerra de Yemen, que es el mayor desastre Exactamente. humanitario que hay Está creando serios problemas en el Exacto. Si me Congreso. permite, es una fuerza desestabilizadora en una de las regiones más desestabilizantes del mundo. Así que si no se le pone coto en este momento a Mohammed bin Salman, vamos a tener entonces problemas de mediano y largo plazo en esa región y eso no es en Vamos a el ver lo que interés de está Estados pasando en Unidos. este momento. A ver, vamos. Mira, rápidamente, Vionet, tenías razón cuando dijiste que de repente la retórica que está utilizando el presidente es diferente a la dirección que el gobierno está tomando. ¿Por qué? ¿Tú crees que el presidente no está de acuerdo en que se hagan sanciones? Y lo están haciendo, pero No creo. sin tomar, permíteme, pero sin tomar, sin echar por la borda los tratados que se pueden de alguna forma descarrilar. O los negocios del Hoy presidente. mismo se anunció que el presidente Macron de Francia se va a reunir con el príncipe de Arabia Saudita. Entonces, ahí está la prueba y supuestamente el presidente Macron es el héroe de la izquierda en este momento, pero no hay que olvidar que hay que tener paciencia, hay que tener inteligencia para de alguna forma lidiar con esta situación. Hay que investigar, hay que llegar hasta el fondo de esta investigación y también darle sanciones, pero tener cuidado de no descarrilar los tratados de importancia para la nación que tenemos en este momento. Yo Pero con Arabia si lo Saudita. dejamos- Respondes tú y cerramos este Ok, si segmento. lo dejamos en manos del presidente, él no haría nada. Y la otra cosa que esto también nos demuestra es que es muy posible que este presidente tenga negocios con Arabia Saudita que él no quiere. Eso ya es especulación. Yo Como la Torre Trump, es ¿no? especulación. Moscú. Ellos han tenido negocios Como en la el Torre pasado. Trump en Yo Moscú. prefiero- La organización de Trump El problema- ha el tenido problema con negocios esta en Arabia retórica- el Saudita. Como la Eso Torre no es Trump en Moscú. especulación. Es como la parábola de Pepito y el lobo, ¿verdad? Es decir, lobo, 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 lobo. Se presta entonces para que cuando venga en verdad el lobo, mucha gente va a decir noticias falsas, fake news, ¿verdad? Entonces yo creo que es mejor lanzar estas acusaciones o estas especulaciones Claro. ahí. Es mejor tener evidencia Hay que dejar concreta fake news de lado. Pero es algo muy No real. tiene muchos negocios, eso es un Claro, sí, hecho. eso no es Y el especulación. argumento de ellos Pero- lo han reconocido, Sí. son documentos Pero Roberto, públicos. ¿en qué año, La pregu- ¿en qué año arrancó la guerra en pregunta- Yemen con apoyo de Estados Ya, Unidos? Vamos en orden. La pregunta Bajo la administración Obama. La pregunta es la siguiente. Y Yo lo luego dije al ellos se inicio del alejaron de eso. programa. El que tú Ellos tengas se Estados Unidos negocios, ha seguido en todo el que momento tú del apoyo tengas a la guerra en negocios no es un delito. Exacto. La relación... El problema que yo tengo es si es que esos negocios La que tú relación- tienes producen Van a un ser la conflicto relación de intereses. enfermiza Sí, de Estados definitivamente. Unidos con Arabia Saudita trasciende 2017. Trasciende De acuerdo. 2017. Claro. De Eso va acuerdo. Claro, desde por la época de décadas. Franklin Delano Roosevelt y ha caracterizado De a todas las acuerdo, administraciones desde pero entonces. lo que acaba de pasar con el asesinato de un periodista que fue residente de Estados Unidos como tú Requiere dijiste, posiciones más firmes. Exacto, en No, la estoy embajada totalmente de de acuerdo. Turquía, eso ha sido una vulgaridad completa y este presidente Mira. no ha sido capaz de verdad decir yo quiero llegar a lo que de verdad pasó. Y el asesor, Bueno, y el eso es asesor bonito. del final es presidente este. diciendo es que yo no conozco el Sí, idioma y por lo exacto. tanto no entiendo lo que Vámonos dice. por Tienes esos que hechos. entender mucho de lo que Vámonos dice por ese esos video. hechos. El En punto lugar de final estar- es este, rápidamente. A ver, rápidamente. contigo cerramos. El Ya he punto dicho final que iba a es cerrar este. y no he podido cerrar, Oye, pero cerramos contigo, Jesús. Si se insinúa que el presidente está actuando de la forma que está actuando con Arabia Saudita por intereses propios, como lo están insinuando, eso es fake news. Los intereses vienen de mucho antes, trascienden de décadas atrás por la relación entre Estados Unidos y Arabia Saudita. Esos son los intereses que está buscando el presidente. Pero y que es está real cuidando. que Bueno. este presidente tiene intereses económicos en Arabia Saudita. Y eso no es va a ser fake algo, news. tal vez, digamos, un debate que nunca va a terminar mientras esté en el poder una persona que fue un empresario toda Claro. su vida y Por entonces eso es
que, Pero por por eso eso cuando es él que- por entrega eso es sus que negocios, existen debió haberlo hecho de otra exacto, manera. por eso es que no es existen correcto estas decir, regulaciones. Bueno. por ejemplo, lo que hizo el presidente Piñera, que es un hombre de mucho dinero, o sea, lo que se llama un blind trust. Ajá. Esto es un trust que se entrega. Claro, lo hacen Mitt todos los Romney lo hizo. presidentes. Desenvuelven Mitt Romney, esos correcto, intereses blind económicos trust. para que estas especulaciones no se puedan Pero no a hacer. tu hijo. Así nos quedamos. Nos vamos a nuestro próximo segmento y ya regresamos. Vamos a hablar de la frontera y lo que ha ocurrido precisamente después de un enfrentamiento con las autoridades de Estados Unidos y varios migrantes. Ya regresamos en Choque de Opiniones. Bueno, uno de los momentos en donde también ha llamado la atención en términos noticiosos ha sido este enfrentamiento con gases lacrimógenos de parte de las autoridades estadounidenses a un grupo de migrantes que estaban cruzando, intentando cruzar la frontera, migrantes que están en Tijuana en este momento y que, bueno, creó mucha molestia, utilizó el presidente Donald Trump este momento también para crear y pedir mucho más dinero en el Congreso y la situación está en que hay cambios en términos de la forma como se está pidiendo el asilo, como se está otorgando el asilo o por lo menos comenzando a considerar el asilo. Y todavía no está claro qué va a pasar con todas estas personas que están esperando de alguna forma que se les considere esta petición. Pueden pasar semanas porque hay cambios importantes en la forma como se va a otorgar el asilo, pero no hay cambios estructurales, es decir, la gente sigue llegando y van a pasar semanas y semanas, mucha gente que llegue a esperar. Sí. Esta situación no tiene todavía una clara solución. No, vemos que México también está perdiendo la paciencia con esta gente, está deportando por lo menos a los elementos que se han manifestado con violencia en las Después de haberle últimas- ofrecido en los visa de últimos- trabajo. Después Porque de haberles llegó a ofrecido ofrecer visa de trabajo, pero en los estados del sur, ¿verdad? En Oaxaca, Claro. Chiapas, la condición era que se tenían que quedar ahí. Entonces, Era tenemos- único. Era tenemos único. un problema terrible de imagen para Estados Unidos, de imagen para México, de imagen para los países de donde son originarios estas personas, mayormente Honduras. Y bueno, parece que la posición de Estados Unidos va a ser inamovible. Lo cierto es que el apoyo o el rechazo a la idea de que estas personas puedan entrar a Estados Unidos trasciende el Partido Republicano y trasciende la base conservadora del presidente Trump. Mucho independiente también está de acuerdo en que hay que tener algún tipo de orden, hay que tener algún tipo de control en la frontera sur de Estados Unidos. Es cierto, María, cuando uno habla con gente, no solo demócratas, republicanos, pero también mucho demócrata y mucha gente que no está a favor de Trump, lo que sí le gusta es esto. La mano dura y que no... Es decir, la gente ha comenzado como a pensar, bueno, sí, ¿por qué tiene que venir tanta gente? Sí, pero lo que tú tienes que ver cuando tú haces esas preguntas y esas encuestas es una división. Si tú le preguntas a la gente, mira, ¿tú crees que la gente debe estar en la frontera, en nuestras puertas, tratando de meterse a la fuerza? Claro que no, nadie quiere eso. Sí. El problema es el modo en que esta administración ha puesto en pie sus políticas. Yo no creo que este presidente de verdad quiera una solución verdadera a esta crisis humanitaria. ¿Qué es lo que es? ¿Por qué? Porque si fuese verdad que él quisiera una solución, él no estaría hablando antes de las elecciones del medio término de esta caravana que está lleno de terroristas, de criminales, que va a ser una invasión, que está lleno de MS-19, MS-13, perdón. Ya le hizo me confundí con mis grupos. Y también él se hubiese sentado con los líderes de Centroamérica y de México para decir qué es lo que tenemos que hacer para llegar a una situación más estable Yonet, en sus si me países. permites. El hecho de que nosotros no tenemos ni siquiera embajadores en estos países centroamericanos, para mí me dice que este presidente lo que quiere es un punto de mensaje, un talking point, como decimos en inglés, para su base, para poder decir, toda esta gente nos está invadiendo y yo Oye. necesito el muro. A ver, Y eso lo rechaza la mayoría de los americanos. María tiene, digamos, un punto importante ahí, Jesús, y es que, pues, la verdad es que ya van 2 años del gobierno del presidente Donald Trump. Él sigue culpando a los demócratas, ¿verdad? Y a este punto ya en su presidencia, digo yo, si él se da crédito por todo lo que está pasando en la economía, tiene que darse crédito por las otras áreas, ¿verdad? Y desde inmigración hasta todo lo que venga, ¿no?
Bueno, hay que recordar que una de las razones por las que él se acredita el crédito de la economía es por las leyes que pasó, la reforma de impuestos, etcétera, y ahí se pudo lograr eso. Pero cuando se trató de inmigración, los demócratas no quisieron votar. Ahora, vamos a decir, María dice, nosotros no queremos, nadie quiere que entre la gente ilegalmente o por la fuerza. Entonces tú estarás de acuerdo en que no hay que dejar entrar a estas personas que están intentando entrar a la fuerza. El jueves pasado, alrededor de 1,000 personas de esta caravana intentaron forzar su entrada por el muro en la frontera con México y Estados Unidos, y por esa razón se tuvieron que usar los gases lacrimógenos. Antes de que lo hicieran, bueno, antes de que intentaran hacer eso, se abalanzaron por las autoridades mexicanas, los brincaron a ellos, a las autoridades mexicanas, no pudieron detenerlos porque ellos no utilizaron ningún tipo de gas lacrimógeno. ¿Qué querías que se hiciera cuando estas personas, en su mayoría hombres, estaban intentando entrar por la fuerza, aventando rocas, aventando palos, aventando de todo? ¿Qué querías? ¿Cuál era la solución a esa situación? ¿Dejarlos entrar como Juan por su casa? La solución hubiese sido dejarlos presentarse a un puerto de entrada. Estaban intentando entrar por el punto Déjame terminar. ilegal. Tú me preguntaste algo, déjame contestarte. Que el proceso, déjame contestar, Jesús, por Dios. El proceso que es constitucionalmente, que es algo que se ofrece legalmente, que esta administración no quiere hacer, es que si uno se presenta a un puerto de entrada en este país y pides asilo, tú tienes el derecho de hacer eso. Eso no es una entrada ilegal. Tienen el derecho este de entrar país. así a la fuerza. Pero cuando los videos cierras, muestran cómo intentaron brincar, un puerto cómo estaban completo de entrada, entonces, como lo hicieron en San Isidro, está justificado la forma que lo hicieron. Entonces tú estás siendo una causa María, de ¿está ese justificada caos? la forma que lo hicieron? ¿Está justificada la forma que lo intentaron hacer? Yo no dije eso. Yo no dije Pero yo eso. quisiera ir al fondo del problema. Los Estados Unidos necesitan una reforma de inmigración integral que realmente solucione el problema de los indocumentados en este país. La propuesta que originalmente y muchas que se han discutido habrían tenido el apoyo de los dos sectores, republicanos y demócratas. Y lo correcto. Un viejo truco para no llegar a un acuerdo es haces una propuesta que la otra parte no puede aceptar, porque la propuesta que presentaron al final los republicanos era inaceptable, porque en realidad lo que hacías es no solucionar el problema de nuestros conciudadanos, de nuestros... ¿Y qué de malo tenía la propuesta del presidente? Porque no solucionaba con Dame el muro y te doy DACA. No. Eso no era. El muro no es la solución. Si para ti es el muro la solución, que es 3.200 kilómetros para que se hagan escaleras un poquito más altas, muy bien. O sea, eso es para gastar dinero y por pura retórica. Lo que tenemos que solucionar, y no solucionaba la propuesta republicana, no solucionaba la respuesta, es que vamos a hacer con el 70% de los indocumentados que estaban en este país. La propuesta republicana decía, pero esos a ellos no son los indocumentados que están acá. Eso no era Es de los que vienen en camino. aceptable. Bueno, mira, era aceptable. Es de los que vienen en yo camino. Sé que Juan Carlos quiere decir algo, pero quería poner sobre la mesa esta semana. Pew saca un estudio importante y revela que en la última década el mayor número de personas indocumentadas en los Estados Unidos se quedó entrando con una visa legal. Eso es lo que quería mencionar. ver, Entonces, vemos varios números interesantes de esta de Pew, que la cantidad de mexicanos que están como proporción de manera indocumentada viene cayendo. Sí. Ahora lo que tenemos es un fenómeno de inmigración de Centroamérica. Lo otro que vemos es que la cantidad de inmigrantes indocumentados ha caído también. Sí. Esto se debe en gran parte porque Obama deportó a muchos de ellos, a cientos de miles de ellos. A 2 millones. También lo que otro que vemos es que la cantidad, la duración de la que 2/3 de las personas que se encuentran de manera indocumentada en Estados Unidos han estado aquí por más de 10 años. Es decir, entonces tenemos, y eso va creciendo, tenemos un problema de largo plazo, no es de corto plazo. No sé. Y el tema de las visas. Esto significa que ahí no hay números exactos de cuánta es la gente que está indocumentada que se quedó por más de visa, pero se especula que es un 40%. No hay muro que pare. Tocaste un punto muy importante. Hay que hacer una reforma migratoria. Me llegó la música, ya nos están cambiando a nuestros próximos segmentos. El muro sería para que no regresen. Mientras ellos siguen debatiendo de 12 a 10. Choque de Opiniones. Ya regresamos. Bueno, ya llegan las conclusiones aquí en Choque de Opiniones con el panel, con todas estas noticias de las que hemos estado comentando y debatiendo en esta hora. Ya regresamos.
Bueno. Yo trato de preguntar rápido, de preguntar corto y de insistir. Que el entrevistado empiece a contar cosas que él no pensaba contar. Eso es un arte muy complejo, no se consigue siempre, pero lo intentaremos. En diálogo con Longobardi, el domingo en CNN. Construyó un gran imperio. ¿Ves ese gran letrero? Dice CNN. Claro, yo inventé ese nombre. Competidor, negociante, filántropo. Lo que él ha hecho es asombroso. Concentra su inteligencia en los asuntos más importantes que enfrenta nuestro mundo. Visionario, ícono, genio. Ted dice exactamente lo que piensa. No sé darme por vencido, no está en mis genes. Ted Turner, el inconformista. Esta noche en CNN. Muy bien, ya llegamos a la parte final en Choque de Opiniones y por supuesto también tenemos las conclusiones con nuestro panel que ha sido bastante activo, por decir, ¿verdad? No menos, pero... Choque de opiniones. A todos quería preguntarle cómo ven ustedes la presidencia de Donald Trump con todo lo que ha ocurrido en los próximos días y quisiera pues las impresiones de cada uno. 45 segundos. Una erosión institucional, una erosión de las convenciones que debe marcar a una democracia moderna, ¿verdad? Que una de esas cuestiones es la manera en que discutimos temas, en que dudamos de la confianza y la honorabilidad de la otra persona, o siquiera la validez de la otra persona de tener puntos de vista diferentes. Así que creo que vamos de caída, vamos de capa caída. Vamos a ver qué va a representar esta llegada del Partido Demócrata al control de la Cámara de Representantes. Sin duda alguna van a contar con herramientas políticas y legales más formidables para hacerle la vida un martirio al presidente. Y vámonos a Los Ángeles con Jesús Márquez. Danos tu opinión. Creo que los 2 años que le restan a la presidencia del primer término del presidente Donald Trump va a ser muy positiva. Una economía en auge, un crecimiento importantísimo y ahora creo que se va a dar una reforma migratoria para primero asegurar la frontera. Vamos a construir el muro porque ahora se está comprobando de que sí se requiere ese muro y enforzar otros tratados a nivel mundial que beneficien más a Estados Unidos como país. María Cardona. Vemos una presidencia completamente en caos, que es lo que los que no apoyaban al presidente Trump veíamos que era lo que iba a pasar si él fue elegido presidente. No creo todavía que él tiene ni la capacidad ni las cualificaciones para ser presidente, y eso lo demuestra todos los días. Como él se pone en Twitter, con todos sus tweets, con todo lo que él dice, es una persona desquiciada que no soporta la idea de esta investigación contra él. Para mí me dice que eso tiene mucho miedo. Pero es más, vemos lo que pasó en los medios términos, en las elecciones del medio término. Ha sido un rechazo completo de las políticas y de la retórica de Trump. Para nosotros los latinos también ha sido 2 años lleno de retórica y política racista, xenófoba, que nos dan miedo a nuestras comunidades. El Pew Hispanic tuvo un reporte antes de las elecciones que decía el 55% de los hispanos en este país se sentían inseguros, aunque tu familia hubiese estado aquí por décadas o cientos de años antes de que esto fue Estados Unidos. Bueno. Eso es culpa de este presidente. Roberto. Yo creo que los hechos de esta semana nos obligan a recordar algunas diferencias de principios fundamentales. Que un político sea un empresario, no existe ningún problema. Que un político empresario, el que sea, tenga un conflicto de intereses con sus funciones, eso sí es un conflicto, como la palabra lo dice. Que un político mienta, creo que estamos bastante acostumbrados, está mal. Pero que un político o no político mienta a la autoridad competente, a un juez, eso es un delito. Segundo delito que se está investigando en la investigación de Robert Mueller es si es que existe una asociación ilícita, colusión, en los procesos de interferencia de Rusia en la elección de los Estados Unidos, Donald Trump, Hillary Clinton. Y eso lo sabremos al final, cuando tengamos el informe completo, para saber las responsabilidades y los hechos, sin lugar a dudas. Y confiamos, y yo confío, y tú también, de lo que entiendo, a Robert Mueller, que dará una investigación la cual nosotros diremos lo que fuere, eso es. Sí. Y eso
también yo concluyo que vamos a tener mucha tela que cortar de aquí en adelante. Hay mucho realmente que seguir debatiendo este gobierno y bueno, estos momentos, este tiempo aquí en Washington y político en los Estados Unidos es muy interesante por decirlo menos. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en este panel. Por supuesto, la invitación para un próximo choque de opiniones. A ustedes también gracias por habernos acompañado durante esta hora, esperando que haya sido muy productiva también para ustedes. Recuerde acompañarnos en las redes sociales. Por ahora desde Washington se despide Yona Molinares por Juan Carlos López y los esperamos siempre en Choque de Opiniones todos los domingos, 9 de la mañana, con repetición al mediodía, hora del este de los Estados Unidos. Nos vemos en un próximo Choque de Opiniones.